Hola informáticos y amantes del hardware. La primera APU de Ryzen fue el Ryzen 3 2200GE, el cual fue lanzado el 19 de abril del 2018. Este procesador tiene un passmark de 6300 puntos, dejándolo en el puesto 804 del ranking. 2 años más tarde, el 21 de julio del 2020, fue lanzado el Ryzen 5 4650G, que es el procesador que veremos en este video en cuestión, el cual en potencia de cómputo es 3 veces superior al Ryzen 3 2200GE. Este procesador lo adquirí por AliExpress al precio de 190.000 pesos chilenos, unos $250. Así que te invito a que te pongas cómodo, porque en este video veremos otro procesador que nos permitirá mitigar la situación actual que estamos viviendo. El Ryzen 5 Pro 4650G es un procesador que tiene 6 núcleos y 12 hilos, una frecuencia base de 3700 MHz y un turbo boost de hasta 4200 MHz. Tiene un TDP de 65 watts y su temperatura máxima de operación es de 95 grados Celsius. Soporta la versión de PCI Express 3.0 y memoria RAM DDR4 hasta una frecuencia de 3200 MHz. La litografía de este procesador es de 7 nanómetros y este procesador no está desbloqueado para overclock. El passmark de este procesador es de 16.516 puntos y lo deja en el puesto 247. En cuanto a los gráficos, tiene 7 núcleos y la frecuencia de los gráficos es de 1900 MHz. Para testear esta CPU utilizaremos una placa base Aorus B450 Elite V2 y además utilizaremos dos memorias RAM T-Force de 8 GB cada una a una frecuencia de 3200 MHz. Utilizaré un cooler que adquirí por AliExpress para refrigerar esta CPU. La fuente de poder es una EVGA de 600 watts y el gabinete adicionalmente tiene 3 ventiladores. Los invito a ver como siempre el ensamble. Una vez finalizado el ensamble, nos vamos a la prueba de rendimiento. En pantalla podremos observar los resultados de la prueba sintética de Cinebench R15, R20 y R23. En cuanto al passmark de los gráficos integrados, en 3D Mark nos dio un puntaje de 1110 puntos. En una prueba en Full Mark a 1080p, los gráficos arrojaron un puntaje de 759 puntos. Para reproducir videos en alta resolución como 4K no tendremos ningún problema con este procesador. Ahora, si queremos aumentar a 8K, la reproducción de video comienza a tener pequeños problemas. En Adobe Premiere podremos editar videos en 1080p sin ningún inconveniente, lo que lo vuelve una muy buena opción para aquellos que realizan trabajo audiovisuales a esta resolución. Al renderizar el video de 10 minutos en resolución 1080p tardará aproximadamente 10 minutos. En cuanto al streaming, configuraremos la salida de video en 720p y podremos streamear un juego como Fortnite fluidamente. En pantalla puedes apreciar cómo se comporta el streaming de este juego.
Con este procesador podremos jugar títulos actuales en resoluciones 720p y 1080p en gráficos medios y bajos. En Shadow of the Tomb Raider, en el benchmark propio del juego, en 720p con gráficos bajos, tuvimos como resultado una media de 24 FPS. En GTA V, en el benchmark propio del juego, en resoluciones 1080p con gráficos predeterminados, tendremos un rendimiento de 25 FPS. En un juego como Fortnite, en 1080p con gráficos bajos, resolución 3D al 100%, tendremos una cantidad de 50 FPS al ir cayendo. Y al estar en el suelo tendremos 70 FPS estable. En Rogue Company, en 1080p en gráficos bajos, tendremos una cantidad de 65 FPS al ir cayendo. Y al estar en el suelo tendremos 100 FPS estable. Y obviamente también se probó en diferentes títulos este procesador, permitiendo jugar los juegos sin ningún inconveniente. En cuanto al overclock, esta APU, según la página oficial, dice que no es overclockeable. Intenté utilizar el programa AMD Ryzen Master, pero no permitió su operación diciendo que el procesador es incompatible. Sin embargo, por BIOS se logró llegar a un overclock que mejoró un tanto los gráficos integrados, más que la potencia de cómputo de la CPU. Como ejemplo, tenemos en pantalla el benchmark de Shadow of the Tomb Raider en una resolución 720p que alcanzó un promedio de 30 FPS. En cuanto a la temperatura, este procesador tiene muy buenas métricas en reposo, que son unos 27 grados Celsius, pero al efectuar un estrés en Cinebench alcanzamos una temperatura de 72 grados Celsius. Esto obviamente dependerá también, tanto la pasta disipadora que utilices y el cooler para refrigerar esta CPU. En cuanto a los comentarios finales, debo decir que este procesador es una muy buena alternativa para diversos usuarios, tanto para los gamers, edición de fotografía y otros, ya que en mi experiencia utilizo un procesador para la creación de estos videos que tiene un passmark de 6200 puntos, casi un tercio del passmark de este procesador Ryzen, así que me puedo imaginar la potencia de este procesador, sumando al passmark de los gráficos integrados que nos permiten realizar variadas cosas. Puedo asegurar que este procesador puede cumplir con tus expectativas, considerando la ausencia de la tarjeta gráfica. Dejaré el link a la tienda donde compré este procesador para que puedas adquirirlo antes de que siga subiendo. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que este video te haya ayudado y que te haya servido todo este análisis. Y nos vemos en una próxima review.